Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Gabriela Navia. Soy médico de formación. Tengo una maestría en Administración de la Calidad y me da mucho gusto compartir con ustedes en este diplomado de telesalud algunos conceptos que vamos a considerar importantes dentro de lo que es la calidad y la seguridad del paciente. Van a decir, bueno, ¿qué tiene que ver la calidad en el proceso de atención? Está muy renombrado esta palabra, a veces está hasta devaluada, considero yo, pero ahorita que hagamos un pequeño análisis de por qué es la importancia que debemos de considerar en nuestro proceso de atención y más en lo que es la telemedicina, pues veremos ahí lo rico que es tener esta parte del conocimiento. Entonces, voy a compartir pantalla para poder empezar. Muy bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos compartir con ustedes en este pequeño espacio de este diplomado? Bueno, aquí lo importante es que digamos, bueno, ¿qué es la calidad? Muchas veces esa palabra la hemos visto en muchos panfletos, en muchos documentos, la hemos escuchado, pero al final de cuentas, no se puede tener en ese momento a lo mejor la claridad de la palabra. A mí me gusta mucho mencionarla como que la calidad es el arte. Todo el mundo habla de ella, pero cada quien tiene su propia definición. Entonces, nosotros podemos ser esos artistas de cómo queremos que esa calidad en el proceso de atención médica la podamos nosotros plasmar, ¿sí? Podemos ser a lo mejor unos artistas contemporáneos, podemos ser a lo mejor algunos artistas de siglos pasados, podemos ser a lo mejor algunos artistas con la medicina paternalista, otros con esta situación contemporánea en donde tomamos en cuenta el parecer de nuestro paciente y familiar. Entonces, el arte, muchos opinan del arte, a algunos les gusta, a algunos no, ven una perspectiva de una manera como otra persona lo puede ver. Así es efectivamente la calidad. La calidad la podemos ver desde muchísimos ámbitos, pero ahorita nos vamos a enfocar propiamente a lo que es la calidad de la atención médica. Aquí quiero mencionarles algunos autores de la calidad y cuáles son sus conceptos que tienen. No es para que los mencionemos cada uno, pero son filósofos de la calidad que siempre han dejado un precedente. En este caso, por ejemplo, tenemos a Feigenbaum, que nos dice que es la capacidad de cumplir con las necesidades y expectativas de nuestro cliente. Esta parte es la que vamos a identificar propiamente ahorita cuando ya veamos el contexto en el área de la atención médica. Otros podemos, por ejemplo, Juran nos dice que es la adecuación al uso. Crosby también fue un gran filósofo y una persona muy inquieta para hablar sobre calidad. Y nos decía que era la conformidad con los requerimientos claramente establecidos sobre el cliente. Y así podemos mencionar algunos otros que están aquí. ¿Qué es lo importante de esto, compañeros? Uno, que identifiquemos realmente, para que yo pueda hablar de calidad, unos elementos bien importantes. ¿Qué es el elemento importante? Primero tengo que saber quién es mi cliente. En este caso, en los procesos de atención médica, sabemos que nuestro cliente es nuestro paciente y sus familiares. Ahora, ¿por qué acude a los servicios de salud? Entonces genera, o mejor dicho, tiene una necesidad, ¿sí? ¿Cuál es esa necesidad? Pues va a depender del tipo de paciente que estemos atendiendo, del grupo etario, de la zona endémica, de la situación geográfica, etcétera. Entonces, ustedes como personal de salud tienen que identificar quién es su cliente. Ajá. Y en este momento de la telesalud,
de la telemedicina, entonces, ¿quién va a ser nuestro cliente? Obviamente tenemos clientes internos y clientes externos. Ahorita nos vamos a abocar al cliente externo, que es nuestro paciente. Entonces, ¿cuál es esa necesidad o necesidades que tiene? ¿Cómo podemos definir una necesidad? Es la falta de algo o carencia de algo. En este caso, pues nuestro paciente carece o tiene deficiencias en su estado de salud. Él quiere que a lo mejor se le restaure, se le rehabilite, desafortunadamente a lo mejor que tenga cuidados paliativos, ¿sí? Que los cuidados paliativos, hago una pequeña acotación, que no es cuando los pacientes ya están para morir. Son cuidados paliativos en todas aquellas enfermedades crónico-degenerativas. Entonces, bueno, ese es para otro tema, pero sí quiero enfocar. O tenemos clientes, ¿sí? Que quieren mantener su salud, su estado de salud, ¿sí? Entonces, ese tipo de situaciones es, yo tengo que identificar cuáles son esas necesidades. Ahora, ¿cuáles son esas expectativas que tiene mi cliente? Bueno, quiere que la consulta o la atención que se le vaya a dar sea oportuna, sea veraz, a lo mejor que no se le cobre, que se le otorguen los medicamentos, que el personal sea amable, que se le explique. Entonces, aquí lo importante es diferenciar entre lo que es una necesidad y lo que es una expectativa. Ahora, ¿qué quiere decir entonces? ¿Cómo podemos generar esa definición? Entonces, es satisfacer. Aquí hablamos de la satisfacción, ¿sí? Es satisfacer las necesidades de mi cliente y en lo posible cumplir sus expectativas. ¿Por qué digo en lo posible? Porque habrá situaciones en donde, como les comentaba, el paciente a lo mejor no quiere que se le cobre la atención, pero no le puedo evitar el cobro si es una atención que no está clasificada dentro de la gratuidad, ejemplo, ¿sí? Entonces, esa parte ya no se la voy a poder cumplir, pero sí la voy a poder cumplir, que sea veraz, que sea oportuna, que sea con un trato digno, etcétera, ¿sí? Entonces, esto es lo que significa calidad en la atención, es satisfacer las necesidades de nuestro cliente, ¿sí? Y en lo posible cumplir con sus expectativas. Esta es una pequeña, nada más, narración que quiero hacerles de cómo ha evolucionado la calidad y no nada más en la atención médica, sino también en cualquier organización que genere un producto o un servicio. Aquí nada más, en una situación muy breve, quiero comentarles que antes del siglo XIX, sí, se generaba únicamente en la industria para la generación de un producto y había un personaje que se llamaba inspector. Ese es el único que se dedicaba a hacer, era que al final del proceso, él únicamente seleccionaba si el producto cumplía o no con las especificaciones del fabricante, ¿sí? O sea, de su misma empresa. Entonces, ¿qué había? Muchísima pérdida. ¿Por qué? Porque si era, por ejemplo, no sé, un lápiz, ¿sí? Y los lápices no cumplían con las especificaciones de la goma, de cómo tenía que concluir la forma del lápiz, ¿sí? Etcétera. Entonces, pues desechaba ya el producto que ya estaba terminado. Entonces, a esas personas se les llamaba inspectores. Al ver que había mucha desperdicio de material, no había la ganancia. Entonces, más o menos por la década de los 30, se generó otro concepto, evolucionó a lo que es el control estadístico de la calidad. Aquí es donde empiezan los gurús de la calidad, ¿sí? Aquí es donde empiezan ya a intervenir, porque ya era necesario que se tuvieran esos controles por cada proceso. Posteriormente, por los años 50, dicen, bueno, ok, de todos modos sigue habiendo pérdidas en el control de la calidad, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos? Aquí, tanto en la inspección como en el control, identificaban la detección del error. Entonces dijeron, no, ¿sabes qué? Yo no tengo que detectar el error, yo lo tengo que prevenir. A la prevención se le llamó aseguramiento de la calidad.
y obviamente también estaba enfocado al cliente. Ya por la década de los 90, ¿sí? Entonces se genera ya un concepto mayor en donde se le llama calidad total, en donde toda la organización está centrada en las necesidades del cliente, ¿sí? Y entonces aquí, en el aseguramiento, se hace la prevención del error. Y en la calidad se evita, en la calidad total, cero error, ¿sí? Y bueno, y en la reingeniería de procesos es el cero error más situaciones innovadoras. ¿Por qué quiero comentarles esta historia? Porque yo quiero que ustedes se identifiquen su pensamiento en dónde se encuentran. Si son inspectores, si únicamente se dedican al control de la calidad, o ya tienen una madurez que vamos desde un aseguramiento hasta una reingeniería de procesos. Pero también es importante saberlo, cómo están ustedes en su pensamiento y en su actuar, pero también cómo está su organización en este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esto nos abre una puerta, pues para que veamos hacia dónde tenemos que ir generando esta madurez de cultura de seguridad y de calidad. Esta es también una pequeña historia de cómo ha evolucionado la calidad en la atención en México, ¿sí? Lo que hace una situación del parteaguas fue en el año 2001 al 2006, donde se genera lo que se denominaba la Cruzada Nacional por la Calidad. Y esto surgió por muchísimas cosas, pero por unas encuestas en donde se le hizo a la población en general, donde se preguntó cuál era esa veracidad o esas ¿qué opinaba la población sobre algunos servicios públicos? Si habría credibilidad o no de esos servicios. Era en ese momento comunicaciones y transportes, seguridad pública, educación, algo de alcantarillado y drenajes y salud. Y nos dimos ahí un gran asombro porque el último lugar de credibilidad lo tuvo la policía y el penúltimo lugar lo tuvo los servicios de salud nacionales. Entonces se dieron cuenta que algo estaba pasando, que había una brecha muy grande entre lo que el paciente pensaba y actuaba y lo que el personal de salud se creía que estaba dando ese proceso de atención. Entonces era una brecha muy, muy grande. Entonces por eso se generó lo que se denominó la Cruzada Nacional por la Calidad. Esta cruzada, por si lo llegaran a recordar o búscanlo en internet, era una carita feliz con un estetoscopio en forma de corazón. Ahí fue donde se empezaron a generar unos indicadores para que realmente pudiéramos, estrategias e indicadores para que realmente pudiéramos evaluar cómo la población ya estaba considerando ese proceso de atención. Después de esta cruzada se genera ya, hay una madurez y entonces dijeron, no, ¿qué crees? Sí está funcionando. Entonces vamos a hacerlo un sistema integral de calidad. Y es donde se genera lo que se denomina, actualmente todavía lo seguimos mencionando, como sí calidad. En donde ya a través de unos indicadores más fortalecidos podemos evaluar nuestro desempeño. Y ya posteriormente ven que sí sigue funcionando y entonces consideran ya establecerlo como una estrategia nacional para la consolidación. Y ya en esta administración actual no ha tenido cambio de nombre, pero seguimos en esta parte de la consolidación. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos nosotros? Que realmente tengamos esa madurez, como yo se los había mencionado en la diapositiva pasada, para que realmente nuestro proceso de atención esté dado con esa calidad. ¿Esto por qué se los quiero mencionar? Miren, para que nosotros podamos hablar de calidad, tenemos que identificar ya, obviamente, nuestro cliente, que ya sabemos que es nuestro paciente, y sus necesidades. Para que se haya generado este proceso de telemedicina en el mundo, pero vamos a hablar en México y en nuestro estado, ¿sí?
se tuvieron que generar esa identificación de necesidades. Esto se potencializó con esta pandemia de COVID. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer para que se pudieran otorgar esos servicios de telemedicina? Se generó a través de un diseño, ¿sí? Un diseño donde decían, ¿qué tengo que hacer para acercar esos servicios a esa población que les cuesta dinero, que les cuesta trabajo, que les cuesta un día de no comer o de un día de no trabajar por acercarse el paciente a los servicios de atención médica, ¿sí? ¿Cuál era esa necesidad? Ah, bueno, que entonces esos pacientes o no cumplían con sus citas o no daban ese seguimiento puntual o había personas totalmente en ese momento incapacitadas que no podían entonces ser atendidas. Entonces se genera un diseño y dicen, bueno, la tecnología que se tiene, tenemos que hacerla para acercar esos servicios. Y luego entonces se genera una situación de una producción, es decir, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi producto o servicio final? Entonces se genera también esta estrategia en donde aquí también se habla de una planeación, ¿sí? Que también es otro tema muy bonito y muy importante que hablamos de la planeación estratégica. Y ahora el servicio, ¿qué es lo que voy a otorgar? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cómo me va a evaluar mi paciente? Entonces, para que yo pueda hablar de calidad, ¿sí? Tengo que hablar del diseño, tengo que hablar de la producción y tengo que hablar del servicio. Y esta parte de la telemedicina tiene estos tres componentes. ¿Qué es lo bonito? A lo mejor no lo conocíamos, ¿sí? A lo mejor era una situación empírica, ahora no. Ahora ya ustedes saben que para que se pudiera generar este proceso de atención de telemedicina, se tuvo que ocupar un diseño, una producción y un servicio. En el diseño, ¿qué significa? Es la capacidad que tiene una organización para crear un bien o un servicio a través de un profundo conocimiento de las necesidades y expectativas. ¿Qué es la producción? Se determina en el momento de materializar el diseño. Eso es lo bonito de la calidad, ¿sí? Donde ya realmente algunas personas dijeron, tengo que acercar esos servicios a la población. Y entonces ya se ve materializada. Y el servicio se refiere a la parte intangible, pero que es donde la gente lo evalúa, ese servicio. Entonces, vean qué bonito es saber de dónde sale también esta situación de la telemedicina. Y dentro de estos conceptos de la calidad, tenemos que tener unos atributos de servicio, en donde se pueden considerar atributos primarios o básicos, secundarios o de ejecución, o de diferenciación o encantamiento. En donde, ¿cuáles son esos atributos físicos que tenemos? Pues que tenemos una computadora, que tenemos una pantalla, ¿sí? Que tenemos el internet, ¿sí? ¿Cuáles son esos atributos secundarios? Son los que ayudan a funcionar mejor. Pues, ¿qué parte? Pues que tenemos no sé, el internet, que tenemos además el personal, porque puedo tener el equipo, ¿sí? Pero a lo mejor no tengo la persona que me ayuda a hacer esas citas a la distancia. A lo mejor no tengo ese ultrasonido. Ya tengo el internet, ya tengo mi pantalla, ya tengo mi computadora, ya tengo mi cámara, ¿sí? Pero eso se llaman atributos primarios. Y los atributos secundarios es lo que rodea para poderle dar una mejor atención al paciente. Y dice que es a la adecuación al uso. ¿Qué se vio en este momento, por ejemplo, de la pandemia? Pues que se podían leer las tomografías a distancia, que se pueden hacer ultrasonidos y que en ese momento de la otra parte del personal es el que ve la imagen, ¿sí? Hay estetoscopios, etcétera. Ustedes que son los expertos en esa materia, ¿no? Entonces, eso se llaman atributos secundarios. Y tenemos unos que se llaman de diferenciación, que se llaman atributos extras. ¿Qué es lo que hacemos con eso? ¿Sí? Ejemplo muy clarísimo es cuando inició la pandemia en el hospital inflable, ¿sí? Había pacientes que estaban obviamente todos incomunicados, ¿sí?
¿Y cuál fue ese atributo de encantamiento? Que se buscaron los medios para que el paciente, que obviamente estaba consciente que estaba en un proceso de hospitalización, pero no en una situación grave, estuviera intubado, ¿sí? Se podía comunicar hacia el exterior con sus familiares, ¿sí? Esa visita que nosotros estamos acostumbrados a hacerla presencial, se hizo una visita a distancia. Eso se llama diferenciación y encantamiento. Por eso es bien bonito lo que es la calidad, compañeros, porque ya la vemos materializada en todos este tipo de situaciones. Entonces, veamos cómo la telemedicina, cómo el área de telesalud también tiene estas características. Y bueno, les presento al padre de la calidad de la atención médica, que es Avedis Donavedia. Fue porque ya falleció, fue un médico libanés que en su momento, cuando ustedes tengan oportunidad de leer su biografía, tiene aspectos muy importantes y muy humanos. Él quería disminuir esa brecha que yo les dije entre lo que es el paciente y lo que es el personal de salud, y en especial en el médico, porque él tenía esa formación. ¿Qué es lo que dice él de cómo tenemos que definir la calidad en la atención médica? Son los logros de los mayores beneficios posibles de la atención médica con los menores riesgos. Ahí es donde también se fortalece esa primicia bioética que es valorar riesgo-beneficio, ¿sí? Y entonces él nos dice, bueno, para que podamos tener una atención con calidad, yo necesito dos figuras importantes. Una que tiene que ver con unas dimensiones, que él habla sobre las dimensiones de la calidad, y otra que habla sobre los componentes de la calidad. Y dentro de las dimensiones de la calidad, habla que es de una dimensión de estructura, una que es dimensión de procesos y una que es dimensión de resultados. Y en esta dimensión de estructura, pues aquí viene todo lo que tiene que ver. En este caso, si estamos hablando de telesalud, de todo el equipamiento, de todo el recurso de insumos, de todo el personal, sí, obviamente también tiene que involucrarse aquí también el paciente, pero toda esa gran estructura que se está manejando para acercar esos servicios. Y luego nos dice, también tiene que haber una dimensión de procesos, es decir, cómo voy a dar la consulta, cómo se van a programar, cómo se tienen que capacitar, en qué momento tiene que tenemos que ver al paciente, cómo lo vamos a ver, etcétera, ¿sí? Y los resultados. ¿Qué voy a obtener de esa teleconsulta? ¿Qué voy a obtener? Un diagnóstico, un tratamiento, un proceso de rehabilitatorio, un seguimiento, etcétera. ¿Y qué es lo que el paciente está opinando sobre ese proceso de atención? Entonces, veamos que nuevamente la situación científica la estamos aplicando en lo que es la telemedicina. Entonces, Don Abellan dice, se necesitan 3 dimensiones para que yo pueda dar ese proceso de calidad. ¿Pero qué necesito aparte? Otros componentes. Donde yo digo, ok, tengo la estructura, pero si no tengo el conocimiento científico, ¿cómo lo voy a aplicar? A ese componente se le llama componente técnico-científico, donde se aplica la ciencia y la tecnología. Pero también tengo que tener un componente interpersonal. Puedo tener toda la infraestructura, puedo tener todo el conocimiento, pero ¿qué creen? Si yo, personal de salud, no respeto las normas, no respeto a mi paciente, no genero un trato digno y respetuoso, entonces no estoy dando un proceso de atención con calidad. Pero puedo tener el conocimiento, pero puedo ser muy amable, pero estoy respetando las normas. Pero si no tengo ese componente de confort que habla de cómo tengo que hacer las cosas, ¿sí? En dónde lo voy a hacer, si no tengo un teleconsultorio, si no tengo el internet necesario, si no tengo la resolución que requiere la imagen, pues entonces no voy a dar una atención con calidad. Entonces, nosotros nos comprometemos a que tenemos que tener en mi persona y en mi organización este componente técnico, este componente interpersonal y este componente de confort. ¿Se dan cuenta que hablar de dar una atención médica, dar una atención psicológica,
dar una atención de rehabilitación, dar una atención de nutrición, etcétera, con calidad, implica estos tres componentes. Por eso les digo que cuando les comenté al inicio que la palabra calidad a veces la tenemos muy devaluada. Y ya ahorita ustedes ya tienen ese conocimiento que cuando quieran dar una atención con calidad necesitan de estos tres componentes. Y con esto quiero concluir. Estos son algunos ejemplos de compañeros de aquí del estado donde se ha fortalecido esa parte del proceso de la telemedicina, ¿sí? Vemos que realmente la calidad aplica también tanto en un área presencial, una consulta presencial, como en una consulta a la distancia. Entonces, son estos compañeros, este es del hospital del HRI y este es en el consultorio de telesalud del Hospital General de Pachuca. Entonces, vean realmente cómo sí podemos tener esos elementos para poder dar una atención con calidad. Espero que haya sido de utilidad esta pequeña plática y nos vemos. Hasta luego.